Bendiciones, te saluda Pastor Alex. Continuamos con el devocional de esta semana y realmente ha sido una gran bendición poder compartir todos estos temas que estamos tocando. Hoy estaremos tocando la oración en el Espíritu, orar en el Espíritu. Efesios 6:18, que es un pasaje muy conocido, dice de esta manera: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol, por medio del Espíritu Santo, habla a la iglesia y dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando hablamos de la oración del Espíritu, inmediatamente nos referimos o pensamos en hablar en lenguas, orar en el Espíritu o hablar en lengua, pero creo que va más allá todavía del poder del hablar en lenguas, el orar en el Espíritu. Nosotros claramente vemos que es muy importante la oración en lenguas. Es una de las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Porque cuando hablamos en lengua, no hablamos con nuestro entendimiento, sino le estamos hablando a Dios directamente. Y por supuesto, cuando empezamos a hablar en lenguas, estamos hablando la oración conforme a lo que el Señor quiere que nosotros oremos. Pero acá quiero agregar algo más acerca de hablar en lengua. Pablo es una de las personas que realmente exhorta a la iglesia que debemos orar en el entendimiento, debemos orar en el Espíritu y debemos orar en lenguas. O sea, ¿qué diferencia hay entonces orar en el Espíritu y orar en el entendimiento? Primeramente tenemos que darnos cuenta en la frase Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre la oración conducida con una pasión, ¿no? Cuando hablamos de la palabra Espíritu, con una pasión que vislumbra el corazón del Señor, ¿no? Una oración que realmente va a llegar al corazón de Dios y va a llegar a lo que Dios realmente desea para nuestras vidas o para lo que nosotros estamos pidiendo. La oración elaborada por nuestra pasión puede ser muy profunda. A veces nosotros tenemos una pasión tremenda y podemos elaborar una oración, una lista de peticiones que impulsan nuestra pasión, pero podemos ver que esto, como lo hemos dicho, sale de nuestra pasión. Pero sin embargo, podemos ver que el Señor dijo, ¿no?, que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, o sea, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Romanos 8:26, ¿no? El Espíritu intercede, ¿no? Entonces queda claramente establecido acá este concepto, ¿ok? Que nuestra postura en la oración parte desde la debilidad, ¿no? Porque dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? O sea, muchas veces nuestra postura en la oración parte desde nuestra debilidad, ¿no? Muchas veces estamos pidiendo, como habíamos dicho, nuestra lista, nuestras cosas necesarias. Señor, te pido por mí, por mi persona, te pido por mi familia, te pido por esto. Todo eso está bien, pero Dios tiene un propósito a veces cuando nosotros oramos y nuestra oración, el Señor dice que oremos en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Orar en el Espíritu entonces requiere que vayamos más allá, ¿no? Es hablar, ¿ok? Y dejar que el Espíritu hable a Dios y tome control absoluto de nuestro ser,
que Él dice que gime con gemidos de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, esto es muy importante de entender que es un tiempo donde la iglesia tiene que entrar más en la oración del Espíritu, ¿no? La oración del Espíritu es la oración realmente donde el Espíritu Santo va a tomar control de nuestra propia oración. O sea, va a tomar control de nuestra propia oración y vamos a llegar directamente al corazón de Dios, vamos a llegar directamente a lo que Dios ha planeado, porque realmente Dios, cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra oración, entonces Cristo mismo, ¿no?, representado acá en la tierra en este momento por el Espíritu Santo, Cristo mismo está intercediendo al Padre, porque Él está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Está intercediendo al Padre en una forma perfecta de petición, de acuerdo al corazón, a la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que el Espíritu va a orar con gemidos indecibles, no va a ser una oración prolija, no va a ser una oración formada, ¿no?, de nuestro ser, de nuestro entendimiento, de nuestra necesidad, de lo que queremos de parte nuestra, el favor de Dios para nosotros. No va a ser una motivación, sino que dice que no será una oración, o que no será una oración humana que viene, sino que será dirigida a nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios tomará control y podremos orar en el Espíritu, ¿no? Y podemos orar realmente con ese corazón que se una al corazón de Dios en este tiempo, ¿no? ¿Qué es el corazón de Dios? Por supuesto, muchas veces sabemos que el corazón de Dios es clamar por las almas, para que la gente se arrepienta, para que haya salvación, para que la gente se convierta al Señor, por el necesitado, por el enfermo, por tantas cosas, ¿no?, que debemos alinearnos al corazón de Dios y debemos orar en el Espíritu, ¿no? Entonces, así como nosotros oramos en las lenguas, y que es tan importante, porque al orar en lenguas nosotros nos edificamos a nosotros mismos, porque es una edificación para nuestro espíritu, pero cuando oramos en el Espíritu, dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra oración. Ya no es desde nuestro lado de debilidad, sino que el Espíritu dice, como lo acabamos de leer en Romanos 8:26, de tal manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el tiempo, amados, donde debemos orar en el Espíritu. Debemos orar en lenguas para edificarnos a nosotros mismos, para llenarnos de ese poder, y orar en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo controle nuestra mente, nuestros pensamientos, y fluyamos de acuerdo al corazón del Señor, para que realmente nuestras oraciones puedan llegar a ser efectivas y Dios pueda actuar, porque vamos a estar pidiendo conforme a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces es muy importante en esta mañana que cuando oremos, recuerda, oremos en lenguas, oremos en el Espíritu, ¿no?, que es muy importante dejar la oración en el Espíritu, y por supuesto también después viene la oración en el entendimiento, ¿no? Pero la voluntad de Dios se manifiesta a través de la oración en el Espíritu. Busquemos este tipo de oración en nuestra vida, y va a empezar una transformación
en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a orar en el Espíritu. Señor, te pedimos que podamos ser sensitivos a la voz del Espíritu Santo para poder orar, para poder clamar de acuerdo a tu voluntad perfecta, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.